Buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. Son las 2:45 en el estudio de Radio Universidad y nosotros estamos en el programa 245 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Y bien, un día como hoy, en el año 1925, nace el compositor francés Pierre Boulez, cuya música escucharemos en el programa de hoy. Y también hay una fecha muy importante. En el año 1827 en Viena muere el compositor alemán Ludwig van Beethoven. Y claro que sí, como siempre vamos a buscar algunos ejemplos que nos suenan tan a menudo de este compositor como ya lo conocemos muy bien, Ludwig van Beethoven. Y bien, mañana es el Día Mundial del Teatro. Y aquí en el estudio con nosotros se encuentra Gladys Alzate, directora de teatro, quien nos va a proponer una entrevista demasiado buena porque tenemos 4 personas ahí sentadas. Y bien, yo paso el micrófono a Gladys para que ya empiece a presentar tanto sus compañeros de esta tarde como el tema que van a desarrollar en el estudio de Radio Universidad. Gladys, bienvenida. Muchas gracias, Ekaterina. Bueno, muy contentos de estar abriendo este espacio. Vamos a tener la oportunidad de desarrollar 4 programas radiales sobre un proyecto de investigación que venimos desarrollando hace ya unos meses, que se llama Pasión por el Teatro. Así que, bueno, pensamos que era una linda fecha la celebración del Día Internacional del Teatro para lanzar estos conversatorios que vamos a tener aquí con grandes artistas de la escena costarricense. Hoy me acompañan en el estudio Roxana Campos, una actriz maravillosa, dramaturga costarricense, con una experiencia amplísima y una de las primeras mujeres actrices de Costa Rica, lo cual me parece muy importante. Rodrigo Durán Bonser, actor y poeta. Rodrigo nació en Chile y se radicó en Costa Rica a partir del año 1974. Tiene una amplia carrera también como actor, más de 50 años en los escenarios de Chile y de Costa Rica, así como múltiples reconocimientos. El director y dramaturgo catedrático Juan Fernando Cerdas, también de amplia trayectoria nacional e internacional. Y nos acompaña también Ronald Villar, Chumi, más conocido en el mundo artístico como Chumi, que es uno de los cofundadores de este proyecto y creador del proyecto Pasión por el Teatro, que me ha acompañado en estos recorridos. Diseñador, Chumi, artista, director también de amplia trayectoria en el país. Bueno, es un gusto tenerlos con nosotros esta tarde. Gracias. Bueno, para contarles un poco, Pasión por el Teatro surgió de una inquietud por conocer un poco la historia en primera persona, desde la perspectiva de los mismos creadores, de lo que ha sido su historia en el teatro costarricense. Hemos venido desarrollando una serie de entrevistas que se estarán después transmitiendo en Canal 13, una parte, y después vamos a desarrollar una publicación también con una recopilación de estos materiales. Y bueno, en Radio Universidad vamos a tener estos 4 programas en los que vamos a estar conversando con diferentes figuras de la escena teatral. Hoy, para iniciar, quiero compartirles un texto que he escrito como motivación también para esta celebración del Día Mundial del Teatro. Dice así: el teatro es, más allá de tiempos y lugares, existe. No depende de nada ni de nadie. Es un duende sin dueño, travieso, sencillo, alocado, artesano del juego esencial de la vida, que busca desesperadamente la mirada del otro. Se mueve sobre un andamiaje invisible, desvistiendo almas, sin querer o queriéndolo, para hacer verdades las mentiras o mentiras las mentiras. Es peligroso el teatro, el verdadero teatro, que no es el que se hace pasar por él, que también es peligroso en el sentido inverso de las verdades y las mentiras, porque puede hacer pasar por verdad lo que no es. Pero este, el verdadero, el desobediente, el rebelde, el irreverente, puede revolcarlo todo. Todo lo puede. Incluso puede desacomodar al futuro. Así fácil, como quien no quiere la cosa, pero sabiéndola necesaria, intensamente necesaria. Produce miedo el teatro. Ese saltimbanqui a vivamentes, pasiones y deseos no se puede quedar quieto,
porque viaja inmóvil, movilizando espíritus y deseos espirituales de cambiar el mundo. El teatro es, pero se esconde, exige ser seducido insistentemente con paciencia amorosa, desinteresada, sin certezas. Es imagen en fuga, rescatada en cada acto por la voz y el movimiento armonioso de la vida entregada en él por los artistas. Es la confianza al límite en el ser de otros. El teatro es la voluntad extrema por extendernos, por entendernos a nosotros mismos y al hacerlo, entender a todos los mortales, hombre, pájaro, flor, río. El teatro es libre, anónimo, abierto, humilde, horizontal, enorme, liberador, feliz, vital, infinito, mío, tuyo, de todos. Que viva el teatro y más el nuestro. Que viva. Que viva. Lindo. Bueno, vamos entonces ahora a conectarnos un poco con nuestro tema central, que es la pasión por el teatro. Esa pasión sucede, es una realidad. Todos los que la experimentamos podemos saber que existe y que vive en nosotros. Quisiéramos saber cómo surgió en ustedes ese vínculo con el teatro, cómo descubrieron al teatro o cómo el teatro los descubrió a ustedes. Empezamos por Roxana. Bueno, yo diría que desde muy niña, desde que me acuerdo, jugaba en el jardín de mi casa, y jugaba con una vecinita y ahí hacíamos dramaturgia y hacíamos pequeñas obras de teatro, pero yo me acuerdo que eran tragedias, ¿verdad? Eran unas tragedias terribles, especialmente de mi generación, de mi infancia, ¿verdad? Como mujer. Desde ahí, luego tuve ya la suerte de entrar al Conservatorio Castela, donde Juan Fernando y yo trabajamos por primera vez juntos. Sí. En Las Troyanas. Vos Las hacías el Troyanas. mensajero, Yo hacía así, tal tibio. Tal Tibio, y yo hacía Écuba. Y fue una experiencia maravillosa. Sí, lo fue. Y ahí fue donde ya me casé con el teatro, ¿verdad? Ese señor tan necio que se llama el teatro, cómo llegó y me enamoró y he hecho de mi vida una militancia, lo que estábamos conversando, ¿verdad? Una militancia compartido que se llama Costa Rica, será, o mi vida. Pero sí considero que el teatro ha sido para mí una militancia día a día. Y creo que moriré en los escenarios. ¿Y cómo haces esa asociación con el término militancia? ¿Cómo lo vinculas con esa cotidianidad? Conocimiento, sabiduría, estudio, cuidarme físicamente, hacer ejercicio. Esa es para mí una militancia, estar constantemente tomadita de la mano del teatro, ¿verdad? Y alimentándonos mutuamente los dos. Sí, sobre todo lo refiero porque también esa militancia tiene que ver como con un momento de hacer teatro que estaba muy vinculado con una pasión política también en muchos sentidos, ¿no? Entonces, Sí. a veces se asocia esa palabra militancia, que después podríamos hablar un poco más sobre eso. Claro, claro. ¿Rodrigo? Bueno, yo, en el caso mío, por el contrario, yo era muy tímido en mi niñez y mi juventud. Fue una explosión más tardía. Claro, tenía un terreno abonado porque mi abuelo era dramaturgo, mi padre fue director de teatro y sobre todo mi madre, una actriz muy importante en la historia del teatro chileno. También un tío mío, el hermano menor de mi madre, que empezó con el teatro pero después se fue hacia la danza. Es una persona muy importante en la historia de la danza en Chile. Eso tiene, por un lado, te abre puertas, pero por otro lado te mete en un compromiso de tener que, o sea, una necesidad de ser uno individuo, no de estar a la sombra de aquellos familiares que fueron tan importantes. Entonces me exigió establecer mi propia personalidad. Y bueno, yo tuve esa explosión, digamos, sensorial, subjetiva, muy de ímpetu, que después la modelé con la formación de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Me gradué en el año 1965,
y estoy trabajando desde 1966 para y viviendo, ¿verdad?, del teatro, por el teatro y para el teatro. Sí. Sí. Juanfe. Bueno, yo llegué al teatro como un poco sin darme cuenta. Por distintas razones fui a parar al Conservatorio de Castella, allá en el Paleolítico Superior. De pronto, sin darme cuenta, una vez la gente del viejo Arlequín montó El amor de Don Perlimplín con Belice en su jardín de García Lorca, y le pidieron a Arnoldo si tenía 2 niños que pudieran ir a trabajar, a hacer los duendes de la obra. Y nos mandaron a Alejandro Herrera y a mí a hacer de duendes. Estoy hablando del año 61. Y entré a actuar por primera vez sin haber pensado que iba a hacer teatro y pues ya no me salí nunca, me quedé ensartado en el teatro por distintas razones, porque luego participé de grupos de teatro fuera del Castella, de la experiencia del Castella, con un grupo de teatro que había en la juventud del partido Vanguardia Popular, organizado por Luisa González, Emilia Prieto y Virginia Grutter, y con estas 3 magníficas mujeres seguía haciendo teatro ya dentro de la organización política. Y el azar también me puso dentro de la primera generación de estudiantes de la primera escuela de teatro que se abrió en la Universidad de Costa Rica. Y un poco sin proponérmelo claramente, fui evolucionando, pasando por las distintas experiencias, las distintas posibilidades de expresión profesional que tiene el teatro. Comencé como actor, pero ese no era para lo que tenía la pasta. Me derivé luego hacia la dirección y hacia la dramaturgia, y hasta la fecha en esas estoy. Chumi. Bueno, yo llego al arte no más que al teatro por curiosidad, y tuve la suerte tanto en las plásticas como en el teatro de encontrarme con maestros maravillosos, tanto en plástica como en teatro. En la plástica, Lola Fernández, a Juan Luis Rodríguez, a Néstor Celedón, y por una razón política fue que me fui acercando al teatro. Ahí encuentro a otra gente como Juan Fernando Cerdas, que para mí es un camino en mi vida en general. Y por esa maridaje que se hace entre la plástica y el teatro, termino siendo escenógrafo. Lo demás ha venido por curiosidad y porque por lo que digo, porque así como tuve la suerte de tener excelentes maestros, creo que algo me dejaron adentro que sigue ahí vivo y activo y dinámico. Y conectando con esa imagen de que nos deja algo adentro, me gustaría saber también qué trae a la vida de ustedes ese encuentro con el teatro. O sea, qué es lo que ha ido sucediendo. Sucedió en ese momento y qué ha venido sucediendo después, para decir que realmente hay un cambio trascendental. O sea, un mundo que se descubre, un universo que se abre y que les posibilita a ustedes desarrollar todo el potencial imaginativo, creativo y aportarle a Costa Rica desde esa posición. Sí, lo que me ha dado a mí el teatro es una lectura diferente hacia la vida. O sea, yo me considero que soy una mujer que el teatro me ha ayudado a crecer como mujer, como ser humano. Me ha humanizado y me ha hecho solidaria con el gran gremio que encierran las mujeres. Eso lo aprendiste en el teatro. Eso lo aprendí en el teatro, a ser solidaria y a humanizarme.
Quiero revisar un poquito lo que dije, porque hablando un poco como paré en el teatro, hablé un poco como de circunstancias y casualidades. Sin embargo, ¿qué me mantuvo en el teatro a mí? Fue un poco las expectativas vitales de mi generación. Éramos de una generación muy combativa en los años 60, 70, estábamos preocupados por qué pasaba en el mundo, cómo evolucionaba la vida, y encontramos varios en el teatro la oportunidad de reflexionar sobre los conflictos humanos, de revisar la conducta humana, y la dramaturgia fundamentalmente es eso. El teatro trata sobre conflictos. Para que haya acción dramática tiene que haber un conflicto dramático, y uno trabaja sobre los conflictos de su época. Y uno, aunque esté trabajando con materiales dramatúrgicos producidos en otra época, siempre termina hablando sobre la propia época y sobre los propios conflictos, inevitablemente. Y mi generación, nosotros, nos preocupamos fundamentalmente porque nuestra práctica artística tuviera un sentido, una razón que la justificara históricamente. Y eso fue un poco, pienso yo, lo que me mantuvo dentro de la profesión teatral. Es decir, encontrar que allí yo podía al menos plantear a la reflexión del público los problemas fundamentales de la época que estábamos viviendo. ¿Y eso te parece que lo has podido desarrollar más como director o como dramaturgo? He tratado de hacerlo en todos los campos en que me he desempeñado. Lo que sí es que siento que la época ha dado un giro en muchas cosas, y el papel, digamos, preponderante que podía tener el teatro en la cultura nacional en aquella época no es el mismo que tiene ahora en este momento. Siento que las nuevas generaciones podrán encontrar las formas expresivas en las cuales puedan reflexionar sobre ellos mismos y sobre sus conflictos. Intentamos hacerlo nosotros en nuestra época de una determinada manera, y eso produjo una forma especial de teatro, que fue lo que produjimos todos en aquella época. Siento yo que en este momento las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de explorar, experimentar y encontrar, hacer sus propios hallazgos para seguir manteniendo vinculado el teatro a su época. Pero eso significaría entonces que la forma que ustedes trabajaron en determinado momento y que se podría identificar como un teatro costarricense ya no tendría la misma vigencia en el presente. Sí, no sé si sea una cosa de vigencia, es una cosa de la flexibilidad que las distintas épocas le requieren a la gente. Bueno, en principio, hablando de cosas prácticas, por ejemplo, la vinculación que el Estado y que las autoridades culturales tenían en años atrás con la responsabilidad de mantener vivo el teatro ya no existe. Sí, las autoridades culturales en este momento no meten mucho los pies en el barro respecto al teatro de la misma manera en que se hacía antes, ¿verdad? Sí, porque se habla mucho en el discurso del teatro costarricense de la época en la que se lograron grandes montajes, lo que se conoce como la época de oro del teatro costarricense. Ustedes pertenecen en cierto sentido a esa generación, ¿verdad? Es importante saber, y creo que ahí está como el punto a veces de divergencia entre la generación de ustedes y el presente, que muchos dicen, no, es que esa época no existió, lo que nosotros hacemos también tiene un valor, tiene un sentido para la época, para el presente. ¿Ustedes creen que sí fue fuerte lo que se produjo en ese momento histórico del teatro? ¿Qué fue lo que hizo que ese teatro tuviera esa potencia y que tuviera un lugar preponderante en la cultura nacional? Es que si no hubiera existido, nadie estaría haciendo teatro en este momento, ¿verdad? Sí, es cierto. Se fundaron las bases fundamentales, pusieron las bases fundamentales Sí. de un teatro
Cuando llegué existía el teatro, pero esta conjunción que se hizo le dio una solidez, como un segundo aire, ¿verdad? Y son las bases que realmente hicieron funcionar esto, y todas las generaciones que existen ahora no estarían haciendo lo que están haciendo si no hubiera existido eso, en donde participamos todos con alma, corazón y vida, ¿no? Que es, ¿cómo podría decir? Hay algunos autores que hablan que si se quiere explicar lo que es el teatro se pueden tomar 15 minutos. Alguien que tenga mucha habilidad para hablar y no caer en una lata insufrible lo puede hacer en 30 minutos. Ese es el tiempo que se necesita, un mínimo de 15 y un máximo de 30. Pero para hacer teatro se necesita toda la vida. Ay, sí, claro. Claro. Y ese es nuestro aporte y nuestro impulso, y es por eso que está rodando hoy el fenómeno teatral, a pesar de todas las circunstancias que han cambiado, ¿no? Hoy. Porque es otro mundo totalmente diferente al que nosotros estábamos, y más a mí me pasó más violentamente, porque yo estaba preparado para un mundo que cuando salí a la vida profesional estuve 7 años, pero ese mundo se derrumbó. Vino el apagón cultural, fue una cosa brutal, salvaje. Se cercenó todo aquello que nosotros estábamos construyendo en el mismo espíritu que describía Juanfer, ¿no? Y brutalmente se apagó, se borró, se fue a cero, y todavía hoy se está reconstruyendo en aquellos Terrible lugares, lo que voy a decir, terrible lo que voy a decir. Que dicha que se apagó y que ustedes vinieron a Costa Rica, porque fue sumamente importante para el movimiento cultural costarricense la llegada de ustedes, los chilenos exiliados. Sí, fue Porque nos el alimentaron. irónico aporte de las dictaduras militares americanas que aquí nos Sí, cuando vinieron llegué, había gente de todas Chile, partes, que estaba Uruguay, Argentina, Argentina. Chile, Uruguay, de Centroamérica, Argentina, había un montón de gente. Sí, ¿no? Sí, Después los salvadoreños que sí, vinieron claro. acá. los durante la guerra, salvadoreños, sí, los mucha gente hondureños también, los sí, Guatemala, colombianos es que también, era todo, o sea, Como era un fenómeno la- de mezcla, de Españoles intercambio también. real. Hay mucho español también. resultado de las dictaduras, Mira, en América Latina. Y por otro lado, también el hecho de que hubiera un terreno abonado aquí y las infraestructuras creadas. Eso fue muy importante. El hecho de que se hubiera creado la Compañía Nacional de Teatro, el Ministerio de Cultura, el programa de promoción teatral que tuvo la compañía. La fundación de las escuelas de teatro en las universidades, Conservatorio de Castella. en Conservatorio Castella, de Castella. los programas de alimentar esas actividades que tenían, eran buses que iban al sur de la ciudad, a Desamparados, a Atillo, todo eso traía la cantidad de gente que venía. Al museo. Hacíamos teatro de martes a domingo. Sí. Los lunes no hacíamos, no porque no hubiera público, Sí, sino pero porque los lunes había que militábamos, descansar. o los lunes, Sí, o los lunes íbamos a... y hacíamos giras por todo el país. Todo ese tipo de cosas ya no existen. Y no es que nosotros hayamos perdido la energía, es que entramos de alguna manera a otro tipo de políticas culturales. Son políticas culturales neoliberales. Y hay que decir las cosas por su Creo nombre. que ahí habría que retomar un poco la imagen que propone Rodrigo de apagón cultural. O sea, podríamos nosotros tomar como referencia también que hubo un momento específico, ustedes sintieron en su proceso artístico que hubo un momento en el que se fue debilitando y que se fue apagando, como si se fuera la luz. Es que hoy existe una banalización del arte y la cultura. Más bien es una banalización. Sí. Porque existe como en un mínimo grado, ¿verdad? Y cuesta mucho hacer algo realmente de valor artístico. Porque lo banal es lo predominante, y lo banal es lo que llama la atención de la gente, como son las circunstancias actuales. Y sí falta, totalmente de acuerdo con Juan, falta el impulso que había desde las estructuras, ¿verdad? Que existían en ese momento, el ministerio, todo lo que se fundó. Todo lo que se para fundó, eso- la Compañía Nacional de Danza, también no lo olvidemos, Sí, danza, claro. la Casa Pero, del Artista, claro, etcétera. entonces nos llevaría a preguntar también entonces, porque hay instituciones que continúan vivas, que están ahí, pero ¿para qué siguen? ¿Qué están haciendo?
Sí, están inmersos en este mundo actual. Sí. Las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales, yo creo que la Compañía Nacional de Teatro desgraciadamente se convirtió en, no sé, uno llega a la Compañía Nacional de Teatro y el contrato que te dan es como que si te estuvieran como si estuvieran comprando un tractor. Es decir, como si estuvieran comprando algo, ¿entendés? O sea, tenés que llenar una serie de requisitos, una serie de cosas. Se burocratizó el arte. ¿Cómo leen ustedes la función de las escuelas de teatro en esta construcción de la cultura como la vemos en el presente? ¿Qué papel ha jugado esas Yo escuelas? trabajé muchos años en las dos escuelas, en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Las escuelas es poco lo que pueden hacer más que formar futuros profesionales y eso. Lo que pasa es que son muchos los factores que inciden en la consolidación de un movimiento teatral. Y son fenómenos que llevan siglos. Yo no sé, hay países que me llaman la atención a mí que son teatrívoros, como España, como Argentina. Que son teatrívoros. En cualquier circunstancia histórica que estén viviendo, el teatro sigue vivo. Y potente. Y potente. E incluso durante la dictadura de Franco, el teatro en España seguía vivo. Muy particular el teatro que se hacía en ese momento, pero seguía vivo. En Argentina, igual. Incluso durante la dictadura militar, seguía el teatro vivo. ¿Por qué esos dos pueblos que pongo como ejemplo mantienen la actividad teatral? Es algo que yo no me sé responder. Debe haber unos factores sociológicos, culturales pero ahí se supone que latentes. en Costa Rica también hay un promedio de salas de teatro abiertas per cápita que es muy alto y por la cantidad de habitantes compite con algunas de estas ciudades que consumen más teatro. Sí. O sea, se supone que hay mucha producción teatral en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿en qué lugar nos estamos ubicando? O sea, más en producir teatro de entretenimiento, teatro de arte. Vemos Ok. mucho para el norte, tal vez, ¿no? Puede ser. O los tenemos muy cerca, O los tenemos muy demasiado cerca. Bueno, y hablemos un poco, pero- yéndonos como en relación con eso, con la experiencia de los grupos de teatro, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo con este fenómeno? Ustedes vivieron la experiencia de la compañía, ¿verdad? De trabajar muy en equipo, hablan de esta experiencia como de retroalimentarse, de las fuertes influencias que recibieron. ¿Creen que eso todavía sucede como fenómeno? ¿Es parte del debilitamiento, el individualismo, el aislarse un poco, a crear más en soledad? No, oye, la situación es muy extraña. Nosotros le dedicamos 100% Es que del hasta- tiempo y ahora es dificilísimo armar un elenco. Dice, hoy puedo llegar un poco tarde, me puedo ir antes del ensayo, no puedo ensayar los Y además miércoles. estábamos no puedo ensayar. sindicalizados. Tienes que trabajar en, no sé, en millones de cosas porque el teatro no es una fuente de vida, ¿verdad? No es ni una forma de vida, ni una fuente de vida. Entonces, era increíble pensar eso en aquella época, ¿no? Me puedo ir antes, puedo llegar más tarde. No, Bueno, tenías que bueno, llegar no, y puntual. Pero claro. Y media hora antes, o sea, una hora antes. Yo no puedo ir a ensayar los días jueves o miércoles. No, ¿qué es eso? Man? O sea, rarísimo. Sí, es muy Sí. raro. No, se lograron cosas muy importantes aquí, pero evidentemente hay que hacer un esfuerzo renovado para recuperar ciertos niveles de producción y ciertos niveles de alcance a los públicos más amplios también. La población ha crecido mucho en el país, pero yo no sé, me sorprendía oír eso que estabas diciendo de que hubiera un nivel de porcentaje, un porcentaje así de producción tan elevado. Y espacios abiertos. Y espacios abiertos. No sé si es un fenómeno más de la meseta central y eso. Sí. Hay que alcanzar a toda la población. Hay que llegar a... que fue el esfuerzo que hicieron las viejas autoridades aquí, porque hay que reconocerle a toda aquella gente, Totalmente. a Beto Cañas, a Daniel Gallegos, a Oscar Castillo. Oscar Castillo, a toda esa gente que trabajó creando esa infraestructura, Pato Catania, tanto que aportaron,
Pero ahora hace falta retomar esos niveles De compromiso. de compromiso y no solamente dejarlo al azar y al El libre mercado. libre mercado. Bueno, un poco esa es la intención de, ¿verdad, Gladys? De este proyecto que estamos haciendo, que es un proyecto al que aplicamos de ProArtes, el grupo de Gladys y nuestra productora que se llama MA Video, para tratar de buscar, o sea, qué fue lo que sucedió, pistas. ¿En qué Yo momento creo que hay nos muchas perdimos? cosas vivas todavía. Creo que hay muchas cosas vivas y que se puede rescatar mucho de, no sé si rescatar, como Juanfer decía, cada época, ¿verdad?, dicta un modo diferente de expresión, pero yo pienso que allá había mucha herramienta útil en esa época. Sí, pero estamos hablando de un descenso y parece que todos hemos sido parte de ese proceso. O sea, que no es ni siquiera como una sensación de que ha habido altibajos. Se identifican los años 80 como un periodo de crisis, ¿verdad? De caída, la entrada del neoliberalismo. Pero pareciera entonces que desde la perspectiva de ustedes esa recuperación no ha sucedido. ¿Qué va a pasar entonces con el movimiento teatral costarricense? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es el papel que jugamos todos nosotros en ese entorno? Como maestros, como escritores, como actores, actrices, directores. Y creo que es un asunto que también corresponde a todas las generaciones, ¿verdad? Creo que todos estamos un poco involucrados en el sentido de que también esa posibilidad de generar nuevas políticas culturales que permitan hacer que el teatro renazca debería ser un compromiso de todos. Así es. Lo hemos Pero desplazado. no solo pensar en la meseta central, es que mi trabajo es totalmente individual. O sea, me he ido, por ejemplo, estuve 4 años en la zona de Los Santos, trabajando con un grupo campesino de teatro por pura voluntad, o sea, por deseo mío nada más, con excelentes resultados. Hay un movimiento teatral costarricense en provincia, un movimiento teatral de provincia que es muy, muy bueno. Tenemos un festival internacional, pero no es aquí en San José, o sea, en Grecia, por ejemplo, hay un festival internacional. Tenemos festivales en Cartago, tenemos festivales en Punta Arenas, tenemos una serie, hay un movimiento interés, teatral claro, en una pasión. provincia. Yo creo que la meseta central, a mí ya no me interesa mucho la meseta central personalmente. Estoy muy enfocada en lo que es la provincia y rescatar todo ese movimiento cultural que hay. Les doy clases de dramaturgia, aprenden lo que es un conflicto, en fin, ¿verdad? Es interesante. Bueno, es alentador saber que puede haber una zona saludable en donde pueda Claro. generarse eso, porque no solo hace falta la gente de teatro comprometida con la cosa, no solo hace falta las autoridades culturales del Estado Que defiendan. comprometidas con la cosa, sino también el público, el pueblo. Yo me acuerdo que Atahualpa nos contaba una cosa muy interesante, decía, cuando en el Galpón, en el Uruguay, estaban malitos de plata, los vecinos del teatro, que sentían el Teatro del Galpón como parte cultural de su vida de comunidad, recogían botellas, papeles para reciclar y recoger el dinero para dárselo al teatro para que siguiera funcionando, o compraban entradas por anticipado para los espectáculos que estaban ensayando para facilitarles. Eso es una población también comprometida con su propia producción cultural. Claro, porque al final el teatro es un arte que puede surgir de muy poco, no es necesario la gran infraestructura, ¿verdad? O sea, tiene la posibilidad de hacerse desde un lugar muy artesanal, muy básico. Bueno, creo que tenemos que ir cerrando. De verdad agradecerles por este espacio hermoso, de verdad, poder compartir con ustedes. Espero que podamos ampliar estos espacios de encuentro y que, bueno, participen también y estén con nosotros en los próximos programas. Muchas gracias. Con todo Gracias. gusto. Muy bien, acabamos de terminar a escuchar a Gladys Alzate y sus invitados acerca de diferente problemática de teatro
costarricense, Teatro Nacional, y de una vez enviamos un saludo muy caluroso a todos los artistas. Aquí yo tengo a la par a Fabiola Cordero, que es también una actriz, sí, porque mañana precisamente es el Día Mundial de Teatro y también los invitamos mañana en el programa Descubriendo América a las 6:30 de la noche, a acompañar nuevamente a Gladys Alzate con otro programa más sobre el teatro. Y yo por mi parte también agradezco muchísimo a Gladys por traer nuevas experiencias en nuestro programa 245. Son las 3:21 de la tarde en el estudio de Radio Universidad y nosotros seguimos adelante. No, por favor, no olvidemos que hoy es el día que celebramos, conmemoramos dos compositores. Uno es Ludwig van Beethoven, quien murió un día como hoy en el año 1827, y el segundo es el francés compositor y director de orquesta Pierre Boulez, quien nació un día como hoy en el año 1925. Y bien,